El drama de Jesús, por el padre José Julio Martínez. Ay de vosotros, hipócritas. El miércoles, Jesús toma la ofensiva. Estaba en el templo enseñando a muchísima gente que se había reunido para oírle, cuando ve que vienen también los fariseos. Les pregunta el Señor con el deseo de iluminarlos: ¿qué pensáis del Mesías? ¿De quién es hijo? Ellos contestaron: de David. Él replicó: pues, ¿cómo David, inspirado, le da el título de Señor cuando dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos un escabel para tus pies? Pues entonces, si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Ninguno pudo responderle una palabra, y desde aquel día nadie se atrevió a hacerle más preguntas. No supieron responderle. Si a lo largo de la vida de Jesús hubieran sabido oír y preguntar, ahora sabrían que el Cristo es el Hijo de David, porque el Cristo es un hombre que desciende de la familia de David, y sabrían que es Señor de David, porque es Hijo de Dios y Dios como su Padre. Y sabrían también que ese Cristo, Dios y hombre, es este mismo Jesús Nazareno que tienen delante. Así se entiende bien la palabra del profeta rey: el Señor, Dios Padre, dijo a mi Señor, Dios Hijo. ¿Y qué le dijo? Jesús se lo recuerda delicadamente, pues es una amenaza que parece escrita para ellos. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Ellos callan y no preguntan más. En cambio, una turba numerosa le oía con gusto. Jesús aprovecha estos momentos para humillar más a sus enemigos, no por venganza, sino por justicia y por amor al pueblo. Quiere defenderlo contra la influencia peligrosa de aquellos hipócritas. Él mismo dijo un día: al que escandaliza a uno de los que creen en mí, más le valiera que le arrojaran a lo profundo del mar con una piedra de molino atada al cuello. Pues, ¿qué merecerán los que van a escandalizar y hacer pecar a todo el pueblo de Dios y van a matar al ungido de Dios? Jesús los tiene delante. Durante 3 años se han obstinado en arrebatarle el amor del pueblo a quien Él viene a salvar. Si exponía las leyes de justicia y caridad, le acusaban de despreciar la ley de Moisés. Si curaba a los enfermos, le acusaban de violar el sábado o tener pacto con el demonio. Si recibía a los pobres y a los pecadores, le acusaban de tener trato con los enemigos de Dios. Si les probaba claramente ser el Hijo de Dios, le acusaban de blasfemo y pretendían apedrearle. Jesús los tiene delante. Los ve encubrir los vicios más repugnantes bajo una máscara de piedad y austeridad, para ganarse el favor del pueblo y arrastrarlo a donde quieran, como dueños y señores absolutos. Jesús los tiene delante,
y con su vista iluminada por claridades eternas, penetra en las negruras de las almas, y penetra en el porvenir, y ve que en el rodar de los siglos una legión de fariseos hipócritas y saduceos carnales, y herodianos aduladores, y sacerdotes apóstatas, y doctores falsos, y redentores ambiciosos, y hermanos traidores, se alzarán contra su iglesia y oprimirán a las almas. Esas almas, por las cuales Él mismo dará pasado mañana su sangre y su vida, ahogado por una amargura amarguísima. Y ve que la legión de los perversos conseguirá arrastrar muchos redimidos a la perdición. Oh, el corazón de Jesús no se puede contener, y el dolor y la santa indignación salen a sus labios en un formidable discurso que los deja marcados como el hierro candente hasta el fin de los siglos. El tono penetrante de la voz, la mirada encendida, el gesto, la actitud, todas las cualidades más eximias están aquí, al servicio del gran orador de la verdad eterna. En la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos. Haced y cumplid lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias por la calle y que la gente los llame maestro. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Puesto este exordio enérgico, y cuando tal vez la plebe creía que ya no tenía más que decir a los fariseos, y éstos reconocían en sus corazones llenos de encono las palabras de su más implacable censor, el maestro lanzó cara a cara contra ellos la más terrible imprecación que se ha dicho jamás sobre la tierra. ¡Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos! Ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren. ¡Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que devoráis los bienes de las viudas con pretexto de largas oraciones! Vuestra sentencia será por eso más severa. ¡Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que viajáis por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo conseguís, lo hacéis digno del fuego el doble que vosotros! ¡Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga! Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra al oro? O también, jurar por el altar no obliga,
Jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos. ¿Qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el templo, jura también por el que habita en él, y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y también por el que está sentado en él. Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que pagáis el 10 de la menta, del anís y del comino, y descuidáis lo más grave de la ley, el derecho, la compasión y la sinceridad. Esto es lo que habría que practicar, aunque sin descuidar aquello. Guías ciegos, que filtráis el mosquito y os tragáis el camello. Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están rebosando de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro, y así quedará limpia también por fuera. Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que os parecéis a los sepulcros encalados. Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Lo mismo vosotros, por fuera parecéis justos, pero por dentro estáis repletos de hipocresía y crímenes. Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que edificáis sepulcros a los profetas y ornamentáis los mausoleos de los justos, diciendo: si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Con esto atestiguáis en contra vuestra que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Colmad también vosotros la medida de vuestros padres. Ni en medio de esta reprensión ardiente quiere contener al Maestro las efusiones de misericordia que brotan de su corazón hacia los mismos cuya ingratitud le martiriza. Es una queja, es una pregunta, es un aviso de ternura inefable. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los enviados que vienen a ti. ¿Cuántas veces he querido recoger a tus hijos, como recoge la gallina sus polluelos bajo sus alas, y no has querido? Ahora quedará desierta vuestra casa, porque os digo que ya no me veréis más hasta que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Enorme fue la impresión producida por estas palabras. Los fariseos comprendieron que ya no era tiempo de hablar, sino de obrar rápidamente, si no querían que Jesús les llevase todo el pueblo. Esta lo ha dado todo. A ocultar su vergüenza se retiraron, mientras Jesús, como descansando en la dulce amistad de sus discípulos, se sienta con ellos en el atrio, frente al tesoro del templo, lugar donde estaban los 13 grandes orificios en forma de trompetas, por donde se echaban las limosnas para el culto y los sacrificios. Miraba el Señor cómo salían y entraban y echaban limosna,
Y venían muchos ricos, y echaban mucho. Llegó también una viuda pobre, y echó 2 reales. Jesús la miró complacido, y dijo a sus discípulos: Os aseguro que esa viuda pobre ha echado más que nadie en el tesoro, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero ésta, que pasa necesidad, ha dado lo que tenía para vivir. La limosnita de esta mujer se ha hecho célebre. Dios no mira si das mucho o poco. Dios mira el amor con que das y cuánto te cuesta lo que das. Qué bello el gesto de la mano que se abre y se vuelca ante Dios para dar todo lo que tiene. ¿Es mucho? ¿Es poco? Eso no se cuenta. Es todo. Eso basta. Queremos ver a Jesús. Os aseguro que se os quitará el reino de Dios y se dará a gentes dignas de él, había dicho Jesús a los jefes del pueblo judío, incrédulos y duros. Y mientras, esos jefes se congregan para maquinar contra Jesús. Un grupo de gentiles, que habían venido de lejos para adorar a Dios en la fiesta, se acercaron a Felipe, natural de Betsaida, y le hicieron esta súplica: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y lo dijo a Andrés, y Andrés y Felipe juntos lo dijeron a Jesús. ¡Qué contraste! El pueblo de Dios, representado por sus príncipes y sacerdotes, rechaza a Jesús. Los gentiles, pueblo maldito hasta ahora, quieren ver a Jesús. En cuanto oyó el maestro que los gentiles querían verle, contempló en espíritu cómo llegará el día en que todos los gentiles, todo el mundo, vendrá a verle y adorarle. Y exclamó: Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre será glorificado. Pero sabe que esta glorificación ha de costarle la muerte. Y añade: Si el grano de trigo cayendo en tierra no muere, quedará infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El mismo Jesús es el grano de trigo que tiene que morir y ser enterrado para producir el espléndido fruto de su iglesia. Isaías lo había profetizado hacía 700 años. Si diere su vida como víctima por el pecado, alcanzará perpetua posteridad. De su propia muerte pasa Jesús a la mortificación, y si es preciso, a la muerte también de sus discípulos. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí estará también mi servidor, y a quien me sirva, el Padre le premiará.
Ocurre entonces un momento de agonía, semejante a las horas que le aguardan en el huerto de los olivos. Jesús contempla vivísimamente una pasión y una muerte de sumo dolor y de suma vergüenza, por las que tiene que pasar para llegar a su propia glorificación y a la salvación de sus escogidos. Esta contemplación le llena de una amargura tan grande que no la quiere descubrir con palabras. Ahora mi alma se ha turbado. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Es la misma oración del huerto. Es la súplica del Hijo apenado. Padre, aparta de mí este cáliz. Pero también aquí, su corazón se abraza con el dolor en la voluntad del Padre y dice: precisamente para esto he venido al mundo, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Es la súplica de la víctima que acepta y se entrega. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Es la voz del Padre Celestial, que recibirá la suprema glorificación en la muerte de su Hijo, libremente aceptada por amor a los hombres. A esta muerte alude enseguida Jesús, según nos sigue describiendo San Juan. La gente que estaba allí y lo oyó, decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora será juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. La gente le replicó: hemos oído en la Escritura que el Mesías permanece para siempre. ¿Cómo dices tú que el Hijo del Hombre tiene que ser elevado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Jesús les contestó: todavía por breve tiempo la luz está entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz, para que no os sorprenda la tiniebla. El que camina en la tiniebla no sabe a dónde va. Mientras tenéis luz, creed en la luz. Así seréis hijos de la luz. Sabe Jesús que algunos de sus oyentes no quieren creer en él. Por eso, les ha dicho que pronto se les marchará. Aprovechen la luz mientras la tienen todavía. La luz es Él. Caminar a la luz es creer en Él. Ser hijos de la luz es disfrutar de los beneficios traídos por Él. Más que la honra de Dios.
Jesús termina su ministerio público. Lo empezó hace 3 años con aquellas palabras: convertíos y creed en el Evangelio, que ya ha llegado el reino de Dios. Aquellos principios parecían prometer días felices para su predicación. Se interpone la incredulidad y la soberbia del fariseo que cierra los oídos a su doctrina y atribuye sus milagros al demonio. El evangelista San Juan tiene que decir tristemente: a pesar de haber obrado Jesús tantos prodigios en presencia de ellos, no creían en él. Y no solo no creían, sino que ponían todo su empeño para que el pueblo tampoco creyese, para disipar el prestigio que el bondadoso Nazareno adquiría sobre la gente. Le han acusado de violar el sábado, de blasfemo, de comer y beber con los pecadores, y han dado orden de denunciar donde quiera que estuviese. ¿Qué han conseguido con esto? El domingo de Ramos y en las discusiones de los días siguientes, el pueblo aparece tan decidido en favor de Jesús que los mismos fariseos no han prendido al maestro por miedo a la gente. El pueblo madruga por venir al templo, oye con gusto al Señor, le felicita por sus admirables respuestas y sus triunfos en las discusiones. Entonces, ¿cómo es posible que este pueblo cambie bruscamente de sentimientos y en la mañana del Viernes Santo grite contra Cristo: «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!»? Ya 7 siglos antes, el profeta Isaías previó la misión salvadora del Mesías y anunció la incredulidad de aquellos a los que era enviado, poniendo en los labios de él estas palabras: Señor, ¿quién ha creído lo que les hemos dicho? Añade el evangelista San Juan: sin embargo, aun entre los príncipes muchos creyeron en él, pero por temor a los fariseos no le confesaban para no ser excluidos de la sinagoga, porque amaron la honra de los hombres más que la honra de Dios. Qué antiguo y qué frecuente es este proceder de muchos cristianos que creen en Dios, mas, por no ser arrojados de las sinagogas de los príncipes, no se atreven a portarse como cristianos. Es que aman más la propia honra que la honra de Dios. Y saliendo del templo y de la ciudad, pronunció Jesús la última y solemne intimación de la verdad divina a los que no querían creer en él. Es recapitulación soberana de lo que durante su vida ha enseñado. Es esfuerzo supremo por llevar luz a los que están prefiriendo sumirse en las tinieblas. Es despedida a los que le han rechazado, probándoles que la culpa es de ellos y quedando así preparado para entrar en el último acto de la divina tragedia. Es presencia del Padre en Jesús, es claridad, es vida, es amenaza, es el último discurso a los de fuera, o tal vez frases sueltas de discursos últimos que San Juan escuchó y que nos transcribe así: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado, y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así
El que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y yo sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Ni piedra sobre piedra. El sol del miércoles se aleja, y sus últimos rayos iluminan vivamente las grandes planchas de mármol y de oro que cubrían los muros y las torres del templo, dándoles un aspecto fantástico y deslumbrador. Aquel templo era la casa del Dios verdadero, era la gloria de Israel, era la admiración de los extranjeros, era la esperanza de los buenos judíos. Según salían aquella tarde Jesús y los 12 de la ciudad camino de Betania, uno de los discípulos dio salida a sus entusiasmos nacionales diciéndole al Señor: Maestro, mira qué piedras y qué construcciones. Mas él respondió diciendo: ¿Ves todos esos grandes edificios? Día vendrá en que no quede piedra sobre piedra que no sea derribada. El antes admirador de momentos queda mudo ante esta predicción que le parece imposible de creer. Todos callan entonces, impresionados por la tremenda profecía del Maestro. Pero después se sienta Jesús en el monte de los Olivos, teniendo delante el templo y la ciudad. Se le acercan sus discípulos y en secreto le preguntan cuándo sucederán esas cosas y cuándo será su venida como Rey y Dominador, y cuándo será el fin del mundo. A estas preguntas responde Jesús con el discurso de las últimas cosas, que es como un segundo sermón de la montaña, menos leído y más olvidado que el primero. Hace 3 años anunció la llegada de su reino, invitando a todos a entrar en él. Ahora, a 2 pasos de la muerte, anuncia el castigo de los obstinados. Les dice pues, refiriéndose a la devastación de la ciudad santa por el ejército romano: Cuando veáis a Jerusalén sitiada por los soldados, sabed que se acerca su destrucción. Y cuando veáis puesto en el lugar sagrado el ídolo execrable que anunció el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea, que huyan a los montes. Los que estén en la ciudad, que se alejen. Los que estén en el campo, que no entren en la ciudad. Porque serán días de venganza, en que se cumplirá todo lo que está escrito. Ay de las que estén encinta o criando en aquellos días,
porque habrá angustia tremenda en esta tierra y un castigo para este pueblo. Caerán a filo de espada, los llevarán cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles, hasta que a los gentiles les llegue su hora. Espantosa profecía que se cumplió al pie de la letra. En el invierno del año 67 penetró en Palestina el formidable ejército de Vespasiano. El año 70, cuando Jerusalén rebosaba de gente que había acudido a la Pascua, quedó la ciudad santa sitiada por el ejército romano. El hambre más espantosa consumía a todos. Divisiones sangrientas asolaban por dentro a los judíos. Los celotes invadieron el templo, y dice Josefo, el historiador judío elegido por la providencia para contar el cumplimiento de la profecía del Mesías: todo el templo en su exterior estaba inundado de sangre, y cuando apareció el día, se encontraron 8.500 varones degollados. Mientras estos desórdenes y tumultos sucedían, todavía era tiempo de huir. Los cristianos de Jerusalén recordaron el aviso del Maestro y huyeron de la ciudad. Los judíos que perecieron al filo de la espada, ¿quién los puede contar? De 1.100.000 muertos habla Josefo. Los cautivos fueron 97.000, cogidos durante la guerra. Toda la raza judía fue llevada y dispersada por las naciones, para que en la serie de siglos presencien por toda la tierra el reinado del que ellos no quisieron por rey. Vivid alerta. Les describe después las señales que precederán a su segunda venida. Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, enloquecidas por el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad ante lo que viene encima al mundo. El sol se hará tinieblas, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los ejércitos celestes temblarán, y en aquel momento aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra se golpearán el pecho, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad. Él enviará a sus ángeles con una trompeta atronadora, para que reúnan a sus elegidos de los 4 vientos, de un extremo a otro del cielo. Tras este principio grandioso, pronuncia una palabra de esperanza infalible para sus amigos. Cuando empiece a suceder todo esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Palabras de divino consuelo para aquellos discípulos a quienes ha descubierto poco antes la suerte que les aguarda. Os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a los tribunales y a la cárcel,
y os harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Así tendréis ocasión de dar testimonio. Haced propósito de no preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os traicionarán, y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Sí, el que persevere hasta el final en la fe y en el amor de Cristo Jesús, ese será salvo. Y cuando todos los que no han perseverado se estremezcan de espanto, Él se alegrará con el recuerdo de las palabras de Jesús. Levantad la cabeza, que llega vuestra redención. Y añade el Señor, para que nadie pueda dudar de la realidad de sus promesas: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Y cuándo llegará el día en que todas las tribus de la tierra verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con gran poder y majestad? Nadie lo sabe. Es un secreto de Dios, cuya revelación no entraba en la misión de Jesús. Por eso dice: estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora menos pensada viene el Hijo del Hombre. Velad. Esta es la enseñanza que repite el Maestro. Esto nos importa saber, más que cuándo llegará aquel día. Sabemos que ha de llegar. Sabemos que ha de llegar cuando menos lo esperemos. Velad. Lo que a vosotros os digo, a todos lo digo. Para inculcarnos esta vigilancia, aquella misma tarde del miércoles santo, afirmó Jesús que nos llegará la hora del juicio como llegó el esposo a las 10 muchachas que le esperaban para la cena nupcial. Era entonces costumbre celebrar las bodas con una gran cena en casa del esposo. Venía éste conduciendo festivamente a su esposa entre coros de amigos, acompañado de música y danzas. En cambio, las amigas de la esposa aguardaban a la puerta de la casa con lámparas encendidas para recibir a los esposos con alegría y entrar con ellos al banquete. Decía pues el Salvador, recordando estas costumbres: el reino de los cielos se parecerá a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite. En cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: «¡Que llega el esposo! ¡Salid a recibirlo!». Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas: «Dadnos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas». Pero las sensatas contestaron: «Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis». Mientras iban a comprarlo llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas y decían: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «Os lo aseguro, no os conozco».
Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Pero no basta estar atentos al día y a la hora. Nuestra expectación tiene que ser activa. Es necesario que empleemos bien el tiempo y todas las cualidades que Dios nos ha dado, y que así ayudemos con beneficios espirituales y temporales a los que nos rodean, y glorifiquemos al Padre que está en el cielo. Para inculcar esta actividad fructuosa, Jesús expone a sus discípulos la parábola de las minas, referida por San Lucas, y la de los talentos, conservada en San Mateo. Ambas coinciden en el argumento, aunque varían en los pormenores. He aquí la segunda. Un hombre que se iba al extranjero llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad, y se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. Lo mismo el que recibió 2, también ganó otros 2. Pero el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, vuelve el señor de aquellos empleados y se pone a ajustar cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 talentos diciendo: «Señor, 5 talentos me dejaste. Mira, otros 5 talentos he ganado». Su señor le dijo: «Bien, empleado bueno y fiel. En lo poco has sido fiel. Te daré un encargo importante. Pasa al banquete de tu señor». Se acercó a su vez el que había recibido 2 talentos y dijo: «Señor, 2 talentos me dejaste. Mira, otros 2 talentos he ganado». Su señor le dijo: «Bien, empleado bueno y fiel. En lo poco has sido fiel. Te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor». Así premió el Señor a los 2 servidores laboriosos. Uno le presenta 10 talentos, otro le presenta 4. No importa. A los 2 premia lo mismo, porque los 2 han duplicado lo que recibieron. Esta será la conducta de Dios cuando llegue la hora de la recompensa. A unos ha dado mucho, y los ha hecho en esta vida reyes, emperadores, papas, obispos, fundadores, sabios, poetas, millonarios. A otros ha dado poco, y los ha hecho pastores, obreros, aprendices, enfermeros, enfermos, ignorantes. No premiará más al que haya sido emperador o papa. Premiará más al que mejor haya cumplido su oficio en la comedia de esta vida. Si el obrero ha cumplido bien y el papa ha cumplido bien, el obrero será tan premiado como el papa. En cambio, el que no hace producir para la eterna vida los talentos recibidos, sean muchos o sean pocos, será castigado. Es lo que ocurrió al empleado tercero de esta parábola. Se presentó al Señor diciéndole: «Señor, sabía que eres exigente y que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo». El Señor le respondió: «Eres un empleado negligente y holgazán. ¿Con que sabías que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses.
quitadle el talento y dádselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil echadlo afuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Este hombre no malgastó el dinero de su señor, no robó el dinero de su señor. Sin embargo, fue castigado porque no hizo nada. Lección tremenda para los que no se preocupan de emplear bien los talentos que Dios les ha dado. El talento de la salud, el talento de la posición social, el talento de la limosna, el talento del servicio al prójimo, el talento de la oración en favor de sí mismo y en favor de los demás, el talento del apostolado católico. Lección tremenda para los que se pasan la vida matando el tiempo, porque llegará el día en que el mismo tiempo nos habrá matado a todos y el tiempo mismo habrá terminado. El drama de Jesús, por el padre José Julio Martínez.